Buenas tardes. ¿Están ya todos en clase? ¿Me escuchan? Les puse la resolución de uno de los problemas de la serie de bioenergética, porque no sé si ustedes alguna vez vieron la ecuación de Van 't Hoff. De manera que les puse ese problema, se los puse resuelto en la plataforma. Así que véanlo. Cualquier cosa me consultan. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha. Bien. Entonces vamos a ver lo que yo les puse es esto, que es la resolución del problema 18, que es la dependencia de la temperatura por parte de la constante de equilibrio. Así que véanlo. Supongo que los que han cursado físico-química seguro que no van a tener ningún problema al respecto. Y los que no, bueno, consúltenme lo que les hace falta. Bien. Vamos a ver. Hoy, la clase pasada empezamos a ver digamos, el principio de metabolismo. Yo les puse hoy un apunte que es generalidades del metabolismo. Y la clase pasada habíamos empezado a verlo con un PowerPoint que venía a partir de bioenergética. Recuerden ustedes que todo lo que sea reacciones a nivel celular son series de reacciones complejas con muchas enzimas, y creo que habíamos visto cómo era el esquema, si no me equivoco lo vimos, donde cada reacción es independiente de la que sigue, pero el producto de una reacción es el reactante para la siguiente, y cada una tiene su propia enzima hasta llegar a los productos. Entonces, cada una de estas secuencias es lo que se llama una ruta o vía metabólica. Existen una enormidad de estas rutas metabólicas. Ya las vamos a ver lo que se llama el mapa metabólico, y van a ver ustedes que en esa especie de resumen de todas las rutas, muchas veces alguna de los intermediarios sirve para ingresar a otra ruta, por ejemplo, y así están todas interconectadas. Muy bien, entonces lo que decimos acá, que las vías metabólicas son interdependientes y que sus actividades están coordinadas, es lo que acabo de decir. O sea, está todo conectado, y muchas veces productos intermediarios sirven para
más de una ruta metabólica. Bien, en esto que vemos acá es que las reacciones que tienen esta forma de indicarse son irreversibles. Por lo tanto, el regreso es diferente. Muchas veces nos vamos a encontrar con rutas metabólicas que son totalmente independientes. Sin embargo, el producto final de una ruta es el inicio para la ruta opuesta. Sin embargo, no sigue exactamente la misma secuencia de reacciones, pero al revés. Es decir, que eso normalmente no es lo que se ve en el metabolismo. O sea, la reacción directa es diferente de la reacción inversa y la ruta metabólica directa, por lo general, es diferente de la ruta metabólica inversa. O sea, el camino inverso no es exactamente igual al camino directo, pero al revés. Y eso es importante porque todos los procesos del metabolismo tienen que ser controlados, o sea, que no pueden producirse de cualquier manera. Tienen que ser perfectamente organizados. Bien. ¿Para qué sirve el metabolismo? Estamos hablando de las células, pero estamos hablando de los tejidos, estamos hablando de los organismos completos también. Y el metabolismo, entonces, vale para todo. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Oxidar las moléculas nutrientes. Creo que la clase pasada dijimos cuál era la diferencia entre nutriente y alimento. O sea, el alimento contiene nutrientes. Nutrientes son los que van a ingresar a las rutas metabólicas. Entonces, hay que oxidar las moléculas nutrientes para obtener energía química. Y dijimos en bioenergética que había un intermediario de alta energía que era el que se formaba en las reacciones acopladas, es decir, una reacción que es exergónica, se acopla a la síntesis del ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, y eso lo vimos la clase anterior. A ver, y creo que lo pusimos por acá. Si no me equivoco. No, creo que no. Bueno, de todas maneras, esta molécula es un intermediario rico en energía porque una vez que se formó utilizando la energía de las reacciones exergónicas, por supuesto la síntesis del ATP es endergónica, y esa energía que almacena la va a liberar cuando tiene que acoplarse, es decir, producirse cuando lo requiere una reacción que no tiene suficiente energía para que se produzca el proceso. Y entonces la energía que libera la hidrólisis del ATP puede aplicarse a una reacción endergónica. Y dijimos que las reacciones acopladas siempre tenían que tener un superávit de energía para poder, lógicamente, desarrollarse.
si no había un pequeño superávit de energía, no era posible el acoplamiento de las reacciones. Muy bien. Entonces, por una parte, oxidaciones biológicas para formar el intermediario rico en energía. Segundo, convertir las moléculas de los alimentos en biomoléculas componentes de la célula. O sea, esos alimentos tienen nutrientes y los nutrientes van a ser transformados en los componentes celulares. Por otro lado, procesar todo lo que sea productos de desecho. ¿Para qué? Para facilitar su excreción. Y sintetizar y degradar biomoléculas. ¿Para qué? Para ciertas funciones específicas. Eso dependerá de cuál sea el tipo de organismo de que se trate. Y, por supuesto, formar polímeros. Recordemos que particularmente los hidratos de carbono más complejos son polímeros y las proteínas son polímeros. Por lo tanto, polimerizar a partir de los precursores, que son las moléculas que sirven como monómeros, y transformarlo en macromoléculas. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos decir del metabolismo? Que tiene dos partes fundamentales. Por un lado, los procesos de degradación, oxidación, de los nutrientes para la obtención de energía. Y eso es lo que llamamos catabolismo. Y por otro lado, el anabolismo, que es la síntesis de los componentes celulares y por supuesto requiere energía. Esto es exergónico, esto es endergónico. Y vamos a hablar de una parte del metabolismo que llamaremos metabolismo intermedio y que abarca tanto procesos de degradación como procesos de síntesis. Y eso lo vamos a enfocar en base de cada uno de los de las moléculas, de las biomoléculas que vimos antes en la primera parte de la materia, que vimos todas las estructuras, es decir, hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos y proteínas. O sea que vamos a ver un metabolismo terminal que va a ser el que llegue a la oxidación total, el anabolismo, que es el que partiendo de moléculas pequeñas llegue a dar moléculas, macromoléculas, es decir, moléculas grandes, y todo eso en una cantidad de reacciones que constituyen lo que se llama metabolismo intermedio. Bien. Entonces, bueno, esto más o menos es todo lo que hemos dicho. Por supuesto que cuando hablamos de célula, todo está dentro de la célula y naturalmente hay compartimientos y esos compartimientos tienen mucha importancia. ¿Qué son los compartimientos? Por ejemplo, dentro de la célula tenemos el núcleo y está rodeado de una membrana y entonces eso implica un compartimiento cerrado. Y por supuesto,
de la misma manera tenemos las mitocondrias, los microsomas y otras más. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? Porque muchas veces las secuencias metabólicas son ubicadas en compartimientos diferentes. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse sin que queden interferencias de otras enzimas presentes. Recuerden que dentro de la célula tenemos una enorme cantidad de proteínas que son enzimas, aparte de las proteínas estructurales, etcétera. De manera que son tantas las sustancias que están dentro de la célula que es importante que por supuesto, las enzimas puedan seleccionar los componentes de una determinada reacción, porque hay tantas moléculas presentes que es necesario que las enzimas puedan seleccionar precisamente lo que necesitan para las reacciones. Bien. Bueno, acabamos de decir que el rol principal del catabolismo es la oxidación y que eso genera energía para ser utilizada en los procesos del anabolismo, que son los procesos endergónicos. Ahora bien, atención, porque siempre los procesos en suma tienen que ser exergónicos. De manera que es fundamental que se pueda controlar de manera independiente las rutas para que puedan los procesos ser netamente exergónicos. ¿Por qué hablamos de que sean exergónicos todos? Porque los que son endergónicos requieren el acoplamiento de aquellas reacciones que producen energía para favorecer las que requieren energía. No sé si me explico. ¿Está claro eso? Bien, cuando hablamos del metabolismo vamos a hablar de etapas. Tenemos la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. La primera etapa parte de los alimentos. Los procesos de la primera etapa son los procesos digestivos. Y entonces tenemos que cada uno de esos alimentos se va a transformar en nutrientes y esos nutrientes van a ingresar a través, vamos a hablar de los animales superiores, a través de las paredes del intestino y van a pasar a lo que se llama el metabolismo intermedio, que es la etapa 2. O sea, etapa 1, digestión. Etapa 2, metabolismo intermedio. Y etapa 3, metabolismo terminal. Quiere decir que es la última etapa en la cual se va a desprender del sistema el carbono en forma de dióxido de carbono. Eso implica un ciclo que es el denominado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y que permite
la oxidación de 2 carbonos que vienen en forma de acetilo. El acetilo tiene 2 carbonos, por lo tanto, los 2 carbonos del acetilo se van a desprender en forma de 2 dióxidos de carbono. Pero atención que estamos partiendo de una molécula que se va a oxidar. Por lo tanto, si se oxida esa molécula de acetilo para dar dióxido de carbono, alguna otra molécula se va a tener que reducir. Quiere decir que va a captar protones y electrones. Y esos van a ser las coenzimas de oxidorreducción, que las vimos la clase pasada. Eran el NAD y el FAD. O sea, nicotinamida, adenina, dinucleótido, y flavina, adenina, dinucleótido. Esos electrones y protones que son dejados por las coenzimas reducidas a través de los procesos de reoxidación, esos protones y electrones van a ir a parar al último aceptor, que es el oxígeno. Y si el oxígeno va a tomar protones y electrones, se va a transformar en agua. Y de hecho, los productos finales del metabolismo son el dióxido de carbono y el agua. Y eso creo que ustedes ya lo oyeron en biología, si no me equivoco. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar desde la primera etapa, o sea, de la digestión, lo que vimos acá. Vamos a comenzar con la primera etapa, o sea que vamos a ver qué es lo que sucede antes de ingresar a los tejidos propios del cuerpo. ¿Por qué? Porque la digestión, ¿dónde se produce? En un ámbito que en realidad es exterior al cuerpo, es el estómago, el aparato digestivo como tal, estómago, intestino. De manera que, bueno, y la boca naturalmente. De manera que hasta que no lleguemos a este punto, no vamos a ingresar a las células del cuerpo. Cuando tenemos ácidos grasos, glicerol, glucosa y otros azúcares, aminoácidos, entonces sí, estos van a ingresar a las células del cuerpo, se van a distribuir y van a sufrir todos los procesos que abarca el metabolismo intermedio. El último compuesto del metabolismo intermedio, de cualquiera de los nutrientes que haya ingresado, es la acetilcoenzima A. El acetilo es transportado por una coenzima que es específica para el transporte de grupos ácidos. Va a transportar tanto el acetilo como cualquier otro ácido y, por supuesto, los ácidos grasos en particular. Y esa acetilcoenzima A es la que ingresa a la tercera etapa del metabolismo, o sea, al metabolismo terminal, y estamos hablando de que el último aceptor de protones y electrones es el oxígeno. Por lo tanto, estamos hablando de metabolismo terminal aerobio. Y eso es una de las cosas que nos va a llevar el resto del cuatrimestre. Bien, pero vamos a empezar con la digestión. Así que vamos a ver de qué manera las moléculas
que ingresan como alimentos, es decir, los nutrientes, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? ¿No? O sea, primero vamos a tener un proceso mecánico para que luego puedan ser transformados para su ingreso a través de las membranas del intestino, o sea, de las paredes del intestino. O sea, el aparato digestivo es exterior al cuerpo y los productos de la digestión atraviesan esas membranas y de hecho tienen que ser relativamente pequeños porque si no, no van a poder ingresar. O sea, las proteínas no van a ingresar como tales, sino que van a ingresar los aminoácidos. Y van a ingresar a las células del epitelio, que es el tejido que recubre las paredes del intestino, y se distribuyen por la vía sanguínea o linfática a todas las células del cuerpo. Eso seguramente ustedes lo han visto en biología o en fisiología. Entonces, para nosotros lo primero va a ser la digestión y segundo, el metabolismo intermedio para llegar a acetilcoenzima A. Y tercero, utilizar la acetilcoenzima A para obtener dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono en una secuencia cíclica que se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, y una secuencia lineal que se llama cadena respiratoria, que es una sucesión de coenzimas que van pasándose entre ellas, dependiendo, por supuesto, estamos hablando siempre de procesos de oxidorreducción. Por lo tanto, si lo que se van transfiriendo son electrones, quiere decir que las moléculas van a tener cada vez mayor afinidad por los electrones. Y por supuesto, los protones van a quedar en suspenso hasta que los electrones lleguen al oxígeno, reduzcan al oxígeno y ahí entonces vamos a tener la posibilidad de formar agua. Entonces, repito, metabolismo en terminal es común a todas las biomoléculas porque todas generan acetilcoenzima A y esa molécula es la que va a sufrir el proceso de oxidación del grupo acetilo a dióxido de carbono. Y, atención, dióxido de carbono y agua. ¿Por qué? Porque el acetilo tiene protones y electrones. Y entonces, en el ciclo de Krebs se libera dióxido de carbono y en la cadena respiratoria se van transfiriendo los electrones y quedan en suspenso los protones hasta que esos electrones lleguen al oxígeno, lo reduzcan y pueda unirse el oxígeno a los protones para dar agua. Pero, si ustedes recuerdan lo que vimos hace un momento acá, fíjense, pusimos que hay una cadena de transporte de electrones, que es lo que se llama cadena respiratoria. ¿Por qué se llamará cadena respiratoria? Precisamente porque el objetivo final es el